¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Ya hoy es martes 19 de agosto. Estamos aquí muy contentos, animados en el Señor. Ya estamos iniciando nuestra clase número 5, ¿verdad? Hoy día corresponde esta clase del panorama del Nuevo Testamento. Queremos enviarle un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, también a nuestros hermanos que ya están acá conectados a través de la plataforma de Zoom. Y vamos a comenzar nuestra clase número 5 con una oración. Nuestro hermano Samuel desde San Bernardo, ¿verdad? Va Amén. a dirigirnos en esta oración. Hermano Samuel, Dios te bendiga. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos las gracias en esta noche por estar reunidos nuevamente con nuestros hermanos para estudiar tu palabra, Señor, tu palabra fiel, que nos ayuda, que nos bendice, nos da la luz en nuestro camino. Ayúdanos a entender este libro maravilloso que vamos a leer de Juan, darle luz a nuestro pastor, sabiduría, bendice a todos los hermanos que están conectados y a aquellos que van a leer, ver también por las plataformas esta palabra, Señor. Gracias, Padre, oramos en esta noche, te pedimos también que quites todo estorbo, en el nombre de Jesús, amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Bien, bueno, estamos entonces en nuestra quinta clase. Si no ha visto las clases anteriores, los invitamos a que lo puedan hacer. Estamos en el panorama del Nuevo Testamento. Hoy día nos corresponde nuestra quinta clase y corresponde al Evangelio de Juan. Así que vamos a iniciar poniendo ahí título, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del título del Evangelio de Juan y vamos a desarrollar este tema, ¿ok? Yo no les voy a preguntar si leyeron el libro El Evangelio de Juan, me imagino que sí, ¿no? Si no lo hizo, hágalo, ¿verdad? Tiene ahí tiempo también para poder hacerlo, pero lo importante es que vayamos todos en la lectura. Bien, hablemos un poco acerca del título. Lo he reiterado, ¿no? En casi todos los libros que vimos del Antiguo Testamento y ahora en este del Nuevo Testamento, en este Evangelio, al igual que muchos libros de la Biblia y que los evangelios que ya estudiamos, el Evangelio de Juan recibe este nombre, el título, debido a su autor, ¿verdad? Hay también discusiones acerca de quién haya sido el personaje. Lo cierto es que es Juan, ¿no? Pero hay algunas discusiones ahí acerca de aquello. Vamos a hablar también acerca de eso. En un principio se le llamaba al Evangelio de Juan, que nosotros conocemos, se le llamaba según Juan. ¿Ok? Así era la forma en que los cristianos antiguos le llamaban a este Evangelio, según Juan, ¿verdad? Obviamente usted entiende lo que significa, ¿no? Es como, no es que los evangelios se escriban como cada uno quiera, ¿verdad? Porque entendemos que es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios, por lo tanto todo nace en el corazón de Dios, pero lo que sí vemos acá es la mirada que cada uno de los autores va a tener, por lo tanto se le daba este nombre, ¿verdad? Sin mayor problema, y se hablaba de esta carta o este escrito según Juan. Luego, con el paso del tiempo, se le agrega la frase el Evangelio, ¿verdad? La buena noticia, el Evangelio. Entonces, vamos a escuchar probablemente que se mencione este libro que hemos leído, que se le llame el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, ¿verdad? Incluso por ahí se les dice también San Juan. ¿Lo han visto, no? A veces en, en alguna iglesia te dicen, abra su Biblia en San Juan, capítulo 3. Bueno, también, ninguno de los tres está mal, ¿verdad? Y la frase San Juan habitualmente más bien va en un contexto del cristianismo católico, ¿ok? Pero no hay problema tampoco en decirlo, créanme que no da para una discusión ese tipo de nombre, pero es importante que cuando sepamos que hablamos de según Juan, el Evangelio de Juan o San Juan, estamos hablando del mismo libro, en este caso el mismo Evangelio, ¿ok? Bien, avancemos un poquito en el tema y hablemos acerca del autor y la fecha. Me llegó mi café. Voy a deme un segundito porque no me quiero quemar. Gracias, amor. Bien, entonces hablemos del autor y de la fecha. Autor y fecha, pongamos ahí como título. El nombre del autor, fíjense que acá es algo interesante porque no aparece en el Evangelio. ¿Ok? El nombre del autor no aparece en el Evangelio. Los que leyeron ya el libro se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Aunque por ahí se nombran algunos Juanes, ¿verdad? Pero
El nombre tal como del autor no aparece en el Evangelio. Sin embargo, la tradición de la iglesia primitiva lo relaciona, lo atribuye y lo identifica con el apóstol Juan. Recuerden que en la Biblia tenemos varios personajes que tienen el nombre de Juan. ¿Ok? Entonces, en este caso, la iglesia primitiva, la tradición, las costumbres propias de aquel tiempo, sin ningún problema atribuyeron a Juan, el apóstol, como el autor. Ahora, en el proceso del canon, era muy importante la apreciación de los discípulos, ¿verdad? Fíjense, cuando estudiamos conociendo las escrituras, veíamos que una forma de poder darle el visto bueno a que el libro fuera considerado como un libro inspirado por Dios tenía mucho que ver con este punto que yo les voy a decir, porque era muy importante la apreciación de los discípulos y cómo esto debían tener algo así como una genealogía doctrinal directa, ¿verdad? Cuando hablamos de genealogía estamos hablando como de un parentesco sanguíneo, pero en este caso es una genealogía doctrinal. Y esto se refiere a que un discípulo tiene un maestro, ¿verdad? Era muy propio de la cultura. Estaban los maestros que tenían discípulos, que luego se transformaban en maestros, que formaban discípulos, y así, ¿no? Era como una cadena. Entonces, este proceso canónico era muy importante porque se consideraba muy relevante, muy importante esta seguidilla de genealogía doctrinal directa, al tener un discípulo que tenía un maestro y ese maestro tenía otro maestro y así, hasta llegar a la fuente original, vale decir, al que estuviese más cercano a los tiempos de los escritos bíblicos, ¿verdad? Incluso llegar hasta aquellos que vivieron el relato como tal. Entonces, la tradición, esto se conoce como tradición oral, ¿ok? Que es transmitir el mensaje, ¿verdad? Mantener el texto bíblico a través de esta tradición de contarlo, ¿verdad? En la Biblia vamos a ver también que era muy propio dentro del judaísmo el memorizar, el recitar, el enseñar a los hijos la palabra, porque era una forma también de preservarla. Entonces, la transmisión oral del mensaje a través de los maestros hacia los discípulos era muy importante en esa época, ponía mucho énfasis. O sea, yo, por ejemplo, si yo era un maestro, tenía que preocuparme que mis discípulos recibieran de manera correcta todo lo que yo debía transmitir a ellos. ¿Ok? Recuerden ustedes que no existían herramientas como para grabar. Pues no, imagínense, a ver, Jesús, ¿cómo fue que dijiste? A ver, vamos a grabar, ¿no? No existían esas posibilidades. Entonces, esta transmisión verbal era muy importante para poder plasmar las ideas y las doctrinas. ¿Ok? Eso, créanme ustedes que fue un punto importante dentro del canon. Ahora, en este contexto que yo les acabo de explicar, vamos a tener entonces maestros y discípulos, ¿ok? Para que podamos hablar un poco del autor y la fecha del Evangelio de Juan. Acá tenemos al padre de la iglesia primitiva, o sea, estamos hablando de los primeros creyentes, eh, un hombre llamado Ireneo, ¿verdad? Y estamos hablando acá en el año 130 al 200, ¿verdad? Piense usted, ministerio de Jesús, año 30 más o menos, ¿verdad? Siempre recuerden que hay unos años medios corridos ahí, ¿no? Pero vamos a pensar en estos primeros 30 años. Este personaje, ¿verdad? Que está relacionado a la iglesia primitiva, Ireneo, estamos hablando que es el año 130 al 200 después de Cristo. Y este hombre, Ireneo, fue discípulo de un hombre llamado Policarpo. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Entonces, Ireneo, discípulo de Policarpo. Policarpo estaba en el año 70 al 160 después de Cristo, o sea, nos vamos acercando a los años del acontecimiento. Y Policarpo fue un discípulo directo, ¿saben de quién? Del apóstol Juan. ¿Ok? Lo vamos a ver ahí. Entonces, tenemos esta seguidilla, ¿no? Sino Ireneo, Policarpo, apóstol Juan. ¿Ok? Entonces, es importante esto porque a través de esta cadena de discípulos y de maestros se transmitió que fue Juan el apóstol quien escribe el Evangelio durante su residencia en una ciudad que se llamaba Éfeso, ¿verdad? Esto estaba en el Asia Menor, ¿verdad? Y esto lo hace cuando ya estaba de una edad
muy avanzada. Entonces, estos discípulos comenzaron a transmitir esta información, por lo tanto, cuando ya se hace el proceso, ¿verdad?, de poder certificar el Evangelio de Juan, ¿verdad?, como un texto inspirado, ya se tenían estos antecedentes que habían sido transmitidos con mucha seguridad, de una manera verbal. Recuerden que hoy día lo verbal no tendría ninguna validez, ¿no? Entendemos eso, ¿no? Hoy día lo que importa es el video, ¿no? Lo escrito, un notario, ¿verdad? Pero para aquel entonces lo verbal era algo importante, relevante, y de ahí también nace todo esto de la palabra de honor y todo aquello, ¿verdad? Tenía un trasfondo también cultural, cosa que hoy día se perdió lamentablemente. Entonces, a través de esta cadena, ¿verdad? Se logra establecer que es Juan, ¿verdad? El apóstol quien escribe el Evangelio y lo va a hacer también en una edad avanzada. ¿Y estaba dónde? En Éfeso, ¿verdad? En Asia Menor, ya avanzado de edad. Luego, más adelante, vamos a tener otro personaje, ¿verdad? Me refiero a Clemente de Alejandría. A los que les guste la historia probablemente por ahí lo habrán escuchado. Ahora ya estamos hablando del año 150 al 215, ¿verdad? Se dice que este hombre, Clemente de Alejandría, fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría. Era obvio, ¿no? Clemente era un teólogo y también era un filósofo, ¿verdad? Por ahí trajo sus cosas, ¿no? Pero era un hombre, vamos a mencionar esta parte que era importante, ¿no? Ahora, ¿y por qué lo mencionamos? Porque Clemente afirmó que el Evangelio de Juan, de alguna forma, estaba consciente de los otros hechos que se escribieron en los otros evangelios. Ya estudiamos nosotros 3 evangelios, ¿no? Entonces, esos escritos ya estaban. Y Clemente está diciendo que cuando escribe el apóstol Juan su evangelio, él en su mente ya tenía la referencia de los otros evangelios que fueron anteriores, ¿verdad? Y él considera, Clemente, este teólogo, este filósofo, considera el evangelio de Juan como un evangelio más bien espiritual. ¿Ok? También se le conoce algo así como el Evangelio del Amor. ¿Han escuchado hablar de eso? No es que hable del romanticismo, no está hablando de que aquí van a encontrar la esposa y la polola, no, sino que está hablando de la forma, ¿verdad?, en que Juan expresa el Evangelio. ¿Ok? Muy bien. Seguramente ustedes lo leyeron y se dieron cuenta de algunos detalles, de unas formas, ¿no? En donde de alguna manera también se plasma la personalidad del escritor. Dios siempre va a respetar esto, ¿no? Yo se lo he comentado, que la inspiración viene, la palabra es una, pero Dios permite que de alguna manera la personalidad, las características propias de cada uno de los personajes que escriben, se transmita también a través del texto bíblico. Dios no tiene problema con ello, ¿verdad? Mientras que algunos eran llorones, ¿verdad? Como Jeremías, otros eran más enérgicos, ¿verdad? Y así, de alguna manera, Dios iba permitiendo todo esto. Pero importante esto porque todo cristiano que estudia el Evangelio de Juan, si hay algo que tiene que aprender, o sea, es el amor de Dios para su vida, hacia la iglesia, ¿verdad? Porque Dios es amor. O sea, si yo estudio el Evangelio de Juan y no logro comprender esto, no entendí nada, ¿verdad? Porque el énfasis que tiene Juan justamente es el amor. De lo contrario, simplemente es teología, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar mucha atención en este punto, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de un nuevo creyente, decimos, y el creyente, el nuevo creyente te dice, ¿me podría decir que puedo leer? Tú le vas a decir, léase el Evangelio de Juan, porque es más fácil de poder, a pesar de tiene mucha doctrina, ¿no? A diferencia del otro evangelio, pero eh, las palabras, ¿verdad? Va a ser un bálsamo para tu vida porque está lleno del amor de Dios, ¿verdad? Que fue lo que Juan transmite, ¿ok? Ahora, hay algo entonces también particular en este evangelio, no solamente lo que les decía, ¿verdad? Los evangelios sinópticos, que eran Mateo, Marco y Lucas, ¿ok? Tarea ahí, yo se los expliqué, pero tarea, definan qué es lo que es un evangelio sinóptico, ¿verdad? Pónganlo ahí como tarea. Se los mencioné en la introducción a los evangelios, pero si no lo sabe ahora, vaya ahí a estudiar eso para que sepa. Entonces, los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, mencionan al apóstol Juan siempre por su nombre. ¿Cuál es el nombre? Juan, ¿verdad? Así lo mencionan, como Juan.
Y esto va a suceder por lo menos 20 veces, ¿verdad? En el contexto de los evangelios sinópticos. Sin embargo, Juan, que el que escribe el Evangelio de Juan, no se menciona a sí mismo en su Evangelio, no se menciona con su nombre, sino que él usa una frase para mencionarse. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta de esa frase. Él usa una frase ahí para hablar de sí mismo, ¿verdad? No va a usar esta frase Juan, ¿verdad? Por mi nombre. ¿Cómo? Discípulo amado. Amado, Amado, Bien, el amado maestro. muy bien, qué bien, ¿ah? Me gusta eso. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 23. A ver quién me ayuda con eso. Juan capítulo 13. Yo, dice, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y en mi Biblia parece que el discípulo a quien Jesús amaba probablemente era Juan. Ah, mira, muy bien, porque tiene una versión, esa es la nueva traducción viviente, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos la frase, ¿verdad? El cual amaba, el discípulo al cual Jesús amaba, así se le llama. No usa su nombre Juan, ¿ok? Vámonos con Juan capítulo 19, 26. 19:26. 26. Ah, Juan 19, 26. Cuando sí. vio, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. muchas gracias, hermano. Se fijan, ahí está nuevamente la palabra, ¿verdad? El discípulo a quien él amaba. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 2. Dice así, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Muy bien, muchas gracias, hermana. Se fijan que todos estos textos que hemos leído son de Juan, y ahora estamos en el capítulo 20, en el versículo 2, y nuevamente se usa la palabra de el otro discípulo, ¿verdad? Al cual él amaba. ¿Ok? Recuerden ir silenciando ahí su micrófono. Juan capítulo 21 7. A ver si me ayuda alguien más con eso. Juan 21 7. yo. Ok, hermana Ingrid. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Muchas gracias. Ahí entonces, bueno, cada uno de estos textos tiene un contexto. Hoy día no estamos estudiando los contextos de los textos, ¿ok? Pero lo que sí quiero resaltar es esta frase, ¿verdad? Que se va a repetir cada vez que se debe mencionar a Juan, que es el autor de este evangelio. Él va a utilizar esta palabra, el discípulo, ¿verdad? A quien él amaba. Vámonos ahora entonces con Juan 21:20. Juan 20. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Muchas gracias, hermana. ¿Se fijan? Nuevamente. Entonces, es interesante esto, ¿no? Es interesante porque es muy llamativa la forma en que Juan, de alguna forma, está evadiendo, ¿verdad? Mencionar su nombre en su propio evangelio, ¿verdad? Es interesante eso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace normalmente una persona que escribe algo? Quiero que mi nombre aparezca, ¿verdad? En la portada, ¿verdad? Que se me mencione, ¿verdad? Que me hagan una entrevista, ¿verdad? Eso es lo que normalmente espera un ser humano, ¿no? Cuando hace alguna obra o algo así. Pero fíjense cómo Juan de alguna manera está evadiendo esta frase, ¿verdad? Y ahora esto también nos llama la atención, pero nos está mostrando algo interesante. Nos muestra lo que yo logro ver y lo que en general los que analizan el texto del Evangelio de Juan ven que la intención del escritor al poner esto es eh, no mostrar, sino que de manera natural se puede ver la humildad que él tiene. Pero recordemos que Juan es un apóstol, o sea, es un personaje muy importante dentro del ministerio de Jesús, pero él muestra humildad, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, es la humildad, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos son humildes acá? Con la ayuda de Dios. No, pero soy muy humilde, gracias a Dios.
Pero la humildad es muy importante, hermano, la verdadera humildad, porque también hay una falsa humildad, ¿verdad? Pero qué importante es la humildad, la sencillez en los cristianos. Esto tiene que ser una base, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos deja esta semilla que es el amor, nos deja esta lección de que debemos ser personas sencillas, ¿verdad? Cuando estudiábamos los idiomas, nos dábamos cuenta que Jesús nunca quiso impresionar a nadie, ¿verdad? Siendo él Dios mismo, ¿verdad? Dios en medio nuestro. Él utilizó el griego cuando hablaba, bueno, lo hablaba su lengua materna, ¿no? El arameo galilaico, que era una lengua muy propia, tosca quizás, pero cuando él quiso expresar sus palabras, utilizaba el griego jónico, por ejemplo, que era el griego del pueblo, ¿verdad? Era un griego sencillo. Sus enseñanzas no trataban de impresionar a nadie, ¿verdad? Entonces vemos la sencillez, vemos a un Jesús diciendo, si ustedes me quieren seguir, deben saber que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ni le interesa, ¿verdad? No está preocupado de aquello. Entonces vemos en el Evangelio de Juan esta lección, ¿verdad?, a todos los creyentes de la humildad, de la sencillez, de la importancia que esto debe ser. Los cristianos, como usted, como yo, hermanos, no debemos buscar mostrarnos, porque esto es peligroso. Nunca, jamás, ¿verdad? Hay una frase que siempre me recuerdo del pastor Chuy, que lo dice en alguna canción, por ahí en una administración, que dice, Señor, nunca permitas que intentemos quitarte un poquito de tu gloria, ¿verdad? Entonces los cristianos no debemos buscar mostrarnos, porque eso es peligroso. Eso ensucia el mensaje puro del Evangelio. No hay nada, pero absolutamente nada que nosotros podamos aportar al mensaje perfecto de Dios y de su obra salvadora, hermano. No hay nada. Y eso lo debemos entender con madurez, ¿verdad? Y debe llevarte a una reflexión en el corazón que simplemente te lleva a glorificar a Dios, a exaltarlo, ¿verdad? Y en relación a esto, el Evangelio de Juan es en donde encontramos una frase tan potente, ¿verdad? Tan confrontacional. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 30. Esta frase encierra un poco lo que les estoy diciendo. Juan 3:30, a ver si me ayudan con eso. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué interesante, muchas gracias, hermana. Qué interesante esta frase, ¿no? Es necesario. Ahora, el Juan que lo dice acá, porque si usted lee los textos más atrás se menciona un Juan, pero el Juan que se menciona acá es Juan el Bautista, ¿verdad? Un hombre de renombre, ¿verdad? Un hombre que algunos incluso lo confundieron con personajes muy importantes de la Biblia, ¿se recuerdan? Como que lo atribuían, ¿verdad? Este pudo ser, y él podría haberse agarrado de eso, ¿verdad? Y se podría haber iluminado, ¿no? Pero fíjense cómo de alguna manera está diciendo, es necesario que Él, refiriéndose a Jesús, crezca, que Él sea levantado y que yo mengüe, desaparezca, ¿verdad? Qué interesante esa frase, porque esto nos habla justamente de lo que es el verdadero sentido del reino de Dios, ¿verdad? En donde el que piensa que es mayor debe ser menor, ¿verdad? El servicio a tu hermano, ¿verdad? El amor de Cristo, la sencillez, mostrar al Señor, ¿verdad? No pretender quitarle la gloria a nuestro Señor. Entonces es muy importante. Estas son las lecciones que nos entrega profundamente la teología del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahora, no fue necesario mencionar el nombre de Juan en su Evangelio, ya que sus lectores, la gente que lo leía, iba a saber, ¿verdad?, quién lo escribió. Y eso era para esa época. Y con esto que él escribe era más que suficiente, porque realmente el apóstol no estaba aspirando a que, por ejemplo, a decir, voy a ponerle mejor que fui yo, porque no voy a hacer que pasen los años y que mis cartas se hagan famosas, entonces, no, pongámosle mejor. No, ¿verdad? El apóstol sabía que la gente que iba a recibir su carta, el que se la llevaba, le iba a decir, es de Juan, listo, lo leemos, ¿verdad? Y ahí quedó, ¿no? Fíjense, eh, eh, sabiendo nosotros la importancia que tiene este evangelio para nosotros, ¿verdad? Pero en la soberanía de Dios, Dios se encargó de preservar este texto
y de que nosotros hoy día lo podamos tener y certificar de alguna forma que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Pero Juan no estaba interesado en, en ganar like, ¿verdad? No, no le interesaba eso a Juan, ni a Jesús. Los siervos de Dios, los cristianos, como les dije, no debemos buscar ni fama ni reconocimiento. Y esto es algo que debe quedarnos, pero claro, ¿verdad? Ni fama ni reconocimiento. Todo lo que tú hagas, ¿verdad? Hazlo mirando al Señor. Cuando les enseñamos a los servidores en la iglesia lo que es el servicio, siempre les decimos, no esperes que nadie te agradezca, porque a veces la gente, no es por mala onda, sino que se les va a olvidar. Entonces, solamente busca agradar a Dios, ¿verdad? No busques fama, no busques reconocimiento, y si ves que alguien recibe algo de parte de Dios a través tuyo, simplemente siéntete como un instrumento en las manos del Señor, pero la gloria es de Él, ¿verdad? Y ahí quedó, ¿verdad? No, no hagas un libro, no hagas nada más que eso, ¿ok? Entonces, en el Evangelio de Juan se mencionan a los otros apóstoles según los distintos contextos, vamos a verlo acá, pero menos el nombre del apóstol Juan. Por lo tanto, todo ello nos muestra que Juan, el apóstol quien escribe este Evangelio, es él, ¿ok? Porque está mencionando a los demás, pero a él no se menciona. Entonces, ya vamos uniendo el puzzle, ¿no? Y podemos decir que en relación al autor y la fecha, estamos hablando de Juan. Por otra parte, el Evangelio de Juan, si bien coincide a los otros evangelios, los que leíamos anteriormente, los sinópticos, a su vez el Evangelio de Juan también es diferente a los otros, ¿ok? No es igual. ¿Ok? Porque entrega otros aportes, otras temáticas, las cuales em, solamente las podría escribir alguien que tenga la autoridad. O sea, si todos los demás van escribiendo un evangelio muy similar, ¿ok? Había diferencia que algunos partían desde el nacimiento, como lo leíamos ahí en Mateo, otros partían ya del ministerio público, pero las historias después eran prácticamente las mismas, ¿no? Pero en el caso de Juan hay otros aportes importantes. Entonces, alguien que se atreva a entregar un evangelio con otros tópicos, ¿verdad? Tan interesantes como encontramos en el libro de Juan, tiene que ser alguien que tenga autoridad. ¿Se entiende, no? Alguien que tenga esa confianza de parte del Señor para poder dar otra mirada. Recuerden que Juan ya tiene en mente los otros evangelios, ya se habían escrito. Por lo tanto, Juan está entregando esta mirada y vemos ahí la autoridad apostólica al momento de escribir, ¿verdad? Recordemos también que nunca fue un tema para la iglesia primitiva el aceptar o no estos escritos como si fueran, como dudando si eran de Juan. Para ellos siempre Juan fue el autor, no, no era un conflicto. Y nosotros, de alguna manera, debemos considerar lo que sucedía en la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo se usaba, cuáles eran las discusiones y qué temas no se discutían, porque de alguna forma, hoy día, que han pasado más de 2000 años, podemos tener cierta confianza en las prácticas doctrinales o formas en que se desarrolla la iglesia actualmente. Entonces debemos considerar aquello, ¿ok? Ahora, en el contexto de los otros evangelios, a mediados del siglo segundo, comenzaron a salir evangelios apócrifos, ¿verdad? O falsos también, ¿no? Comenzaron a aparecer estos libros apócrifos, incluso deuterocanónicos, que hablan de que son posteriores al canon. Comienzan a aparecer estos evangelios apócrifos, falsos, y que de alguna manera eran atribuidos falsamente a los apóstoles. No, mira, si te tengo este Juan de Pepito, y este lo escribió la vecina de Jesús. Ella, mientras Jesús estaba naciendo, ella estaba ahí al lado del pesebre, y comenzaron a traer como ciertos libros, pero era todo mentira, ¿verdad? Recuerden que necesitaban de alguna manera acomodar las malas prácticas. Por eso comenzaron a aparecer también estos libros, ¿no? Algunas cosas, ¿verdad? Algunos libros que aparecieron en aquel tiempo aportan un poco a lo histórico, puede ser, pero finalmente se terminaron descartando en cuanto a lo inspiracional y junto con esto aparecieron ya definitivamente falsos evangelios, ¿verdad? Incluso hoy día hay mucha gente que sigue así como que te dicen, ¿y usted ha leído
el código de Da Vinci, ¿verdad? Que dicen así como que... eh, y, y la gente, no, a ver, ¿cómo es? Mira, Salfate y empiezan a hablar de personajes de la televisión que no entienden mucho, ¿verdad? Y se empiezan a perder tiempo, ¿verdad? Lean mejor la Biblia, ¿verdad? Cuando nos leamos toda la Biblia, la estudiemos con profundidad, ya luego investigamos de otras cosas, porque si no, te vas a confundir, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el contexto de los evangelios, a mediados del siglo segundo, a mediados nada más, comenzaron a aparecer estos evangelios apócrifos falsos y que estaban atribuidos entonces falsamente a los apóstoles, había mentiras de por medio o incluso a personas cercanas de Jesús y obviamente esto fue rechazado por la iglesia. ¿Ok? Bien, Juan, el personaje que estamos viendo acá, que es el apóstol, tenía un hermano mayor. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba este hermano? Se llamaba Jacobo. ¿Ok? Vamos a leer en Hechos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué lo- Sí, dice, y mató Vamos, a Daniel. espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Quién me lo leyó eso? ¿Fue el Dani o no? Sí. Ah, ok, es que no me salía muteado el Dani. Yo dije, ¿qué onda? Entonces no se escucha. Ok, de nuevo, Dani, a ver, dámelo de nuevo. Yo dije que Juan tenía un hermano mayor llamado Y Jacob. mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Muchas gracias, ahí está. Te habías quedado pegado, por eso no te veíamos ahí la boca. Ok, entonces, y mató a espada a Jacobo, ¿verdad? Hermano de Juan y hermano mayor de Juan. ¿Ok? Ahora, estos dos hermanos así como el Benja con el Dani, ¿verdad? Eran dos hermanos. Estos dos hermanos eran conocidos como los hijos de Zebedeo, ¿ok? Se conocían por los hijos del papá. Es muy común eso, ¿no? Hoy día incluso, ¿verdad? A lo mejor a ti te identifican, tú eres el hijo de Juan, qué sé yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá que estos dos hermanos, Juan y Jacobo, eran conocidos en esa ciudad como los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Con Z. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 2 al 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo. Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok, ¿qué versión está leyendo usted, hermano Juan? NTV. Claro, porque esa trae ya el nombre actualizado. Pero fíjense que dice acá en la Reina Valera, dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí está la Ah, relación, ¿no? sí, Ok, salió ahí. porque puede ser que a lo mejor al leer esa versión no se entendió, ¿ok? Porque aparecía con el otro nombre. Ok, pero ahí está. Entonces tenemos estos dos hermanos, ¿verdad? Jacobo sería el hermano mayor de Juan. Se les conocía también a estos hermanos como los hijos de Zebedeo. Ahora que hay un dato importante que me da un poco de hasta risa, ¿no? Pero que Jesús les dio también otro nombre a ellos. Veamos cómo le puso Jesús a estos dos hermanos. Marcos capítulo 3, 17. Marcos 3, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijo del trueno. Ok, muy bien. Entonces Jesús les decía a estos hermanos los hijos del trueno, ¿verdad? Buen nombre, ¿no? Los hijos del trueno. Ok. Entonces, Juan fue un apóstol del Señor, ¿verdad? También tenemos que decir eso, para que lo vamos poniendo dentro de los cargos, las figuras que ellos tenían. Entonces ya dijimos que Juan se le conocía como el hijo de Zebedeo, tenía un hermano llamado Jacobo, que era su hermano mayor. Jesús les puso los hijos del trueno, y también Juan fue el apóstol del Señor, ¿verdad? Fue uno de los 12. Vamos a ver acá Lucas capítulo 6,
versículo 12 al 16. A ver quién me ayuda con eso. Amén. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos que este Juan que estamos estudiando, del Evangelio de Juan, estaría dentro de los 12 apóstoles. ¿Ok? Ahora, Juan normalmente iban de a dos, ¿no? Entonces, Juan tenía dentro de este conjunto de apóstoles, habían dos personajes que eran considerados como más cercanos de Jesús o más íntimos, ¿ok? Y obviamente va a estar Juan, que es el que estamos estudiando ahora, y otro más. ¿Quién es? Lo vamos a leer acá en Mateo capítulo. Pedro, Muy bien, perdón. alumna Igre, muy bien, se me adelantó la alumna y quiere leer el punto base. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 17, versículo 1. A ver si me ayudan en Mateo 17, 1. Sí, Ah, tiene que bajarle ahí, volumen. Ahí sí, ya. ahí sí. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Ah, mira, gracias, Benja. O sea, estos dos, Pedro y Jacobo, dice que Jesús los tomó aparte, ¿ok? Da a entender algo, ¿no? Y lo vamos a complementar con Mateo capítulo 26, 37. Estamos diciendo que Juan junto a Pedro, estamos diciendo que Juan junto a Pedro y Jacobo eran considerados como más íntimos de Jesús. Vamos a leer Mateo 26, 37. Por acá. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Muchas gracias, hermano. ¿Te fijas en eso, verdad? Hay algo ahí, hay un nexo, ¿verdad? Hay una forma en donde Jesús también, de alguna manera, los mira a estos discípulos de una manera más íntima, ¿verdad? Incluso hay una característica del apóstol Juan, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Que lo hace también mostrarse como alguien mucho más cercano. No sé si ustedes lo habrán percibido por ahí en los relatos. Pero bueno, vamos a avanzar. Juan, el apóstol, también fue testigo ocular, ¿verdad? Y también participante del ministerio terrenal de Jesús. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo lo vamos a ver? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Quién tiene este texto? Perdón, yo es que se me había cerrado el Zoom. Ah, ok. Primera de Juan 1, del 1 al Sí, 4. del 1 al 4. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente con nuestra alegría. Muy bien, esa es la nueva traducción viviente, ¿no? Sí. Ok, entonces ahí tenemos, muchas gracias, ahí tenemos esta mirada, ¿no? En donde en Primera de Juan, en esta primera carta, en el capítulo 1 al 4, se muestra, ¿verdad?, Juan como un testigo ocular, ¿verdad? Siempre está hablando en primera persona y lo vimos y estuvimos, ¿verdad? Habla en primera persona, lo cual es importante, ¿no? Hoy día hay mucho movimiento apostólico, ¿verdad? Hay mucha gente que se autodenomina apóstol, pero recordemos que hay ciertos requisitos, ¿verdad?, para ser llamado apóstol, ¿verdad? Y un requisito importante es haber estado con Jesús, haber sido testigo, ¿verdad?, de los milagros de manera directa, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos esta característica y estos cumplimientos en Juan, en su carta, en su primera carta, ¿verdad? En el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Luego de la ascensión del Señor, cuando el Señor resucitó y asciende, ¿se recuerdan ahí en el libro de los Hechos?
Juan, el apóstol, se convierte en un hombre importante, se le considera incluso como un pilar en la iglesia allá en Jerusalén, ¿verdad? Que era la primera iglesia que está establecida. Entonces se le considera como un pilar importante al apóstol Juan. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. A ver qué me ayuda con eso. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Muchas gracias, hermano. Entonces, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. ¿A qué se refiere cuando habla de columna? Está hablando de una base, ¿verdad? Lo que sostiene. En ningún caso reemplazando al Señor, por supuesto. Esa sería un hebraísmo, ¿verdad? Que es una forma de mencionar a alguien que es importante dentro del contexto ministerial. Entonces, acá vemos que Juan es considerado como una columna importante dentro de lo que fue la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Juan ministró con Pedro, que era como su partner, ¿verdad? Hasta que éste se fue a Éfeso, ¿verdad? Y esto sucedió antes de la destrucción en Jerusalén. Esto estamos hablando del año 70, nomás. El año 70, el general Tito, siempre nos aparece el año 70. Entonces, ¿saben por qué no aparece? Bueno, les explico por qué siempre hablamos del año 70, que es la destrucción de Jerusalén, la ciudad y el templo. Es porque es un punto, es un hito dentro de la historia importante. Entonces siempre van a hablar, así como nosotros hablamos antes y después de Cristo, para los tiempos bíblicos es importante este punto, ¿verdad? El año 70, porque es la destrucción, ¿verdad? Eso marcó literalmente un fin, aunque el fin ya venía mucho antes, ¿no? Pero fíjense que estábamos diciendo que Juan ministró con Pedro hasta que éste se va a Éfeso, y esto sucedió antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Cuando vimos la historia del cristianismo, aprendíamos que los cristianos, que vino la persecución, ¿verdad? En Jerusalén, y que de una manera soberana Dios hizo que la iglesia, en su mayoría, ¿verdad? Casi todos los cristianos salieron de Jerusalén. Esto de alguna forma provocó que se extendiera el evangelio, porque los cristianos no se iban a quedar callados. Entonces, en esta persecución huyen de Jerusalén, se comienza a propagar el evangelio por las distintas ciudades, y luego en el año 70 viene la destrucción. La historia dice que la masacre fue tan grande que la sangre llegaba a los tobillos, ¿verdad?, de las personas. Entonces fue una cosa tremenda, y la iglesia del Señor, de alguna manera, fue protegida de esa destrucción, ¿verdad? A través de la misma persecución, ¿verdad? Dirían hoy día, nadie sabe para quién trabaja. Pero es interesante esto. Vamos a leer Hechos capítulo 3:1, y aquí vamos a ver entonces a Pedro y a Juan, que trabajaban ahí como partners, ¿verdad? En el ministerio. Hechos 3:1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Muchas gracias, Luz. Esto sería la hora novena, también se conoce así, ¿no? Las 3 de la tarde. Pero fíjate, Pedro y Juan. Esto también nos entrega una información en el libro de los Hechos. Pedro y Juan seguían yendo al templo, a pesar de que eran cristianos. Todavía no se les llamaba cristianos, ¿no? Pero no es que Jesús vino a inaugurar una nueva religión. Ellos seguían siendo judíos, sin embargo, veían la manifestación mesiánica a través de Jesús, ¿verdad? Pero acá vemos que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, a la oración. Hechos 8:14, vamos a ver acá también a Pedro y a Juan trabajando juntos. Hechos Amén. 8:14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Muy bien, muy bien. Qué interesante, ¿no? Y ahí también vemos la sujeción de ambos, ¿verdad? Porque dice que los enviaron. ¿A quién vamos a enviar? Ya tú y tú, vayan, listo. Amén, ¿verdad? Y fueron Pedro y Juan, ¿verdad? Hasta ese lugar, en Samaria. Les dice algo esto, ¿no? Samaria era complicado ese punto, ¿no? Pero allá llegó el Evangelio. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, es en Éfeso donde escribe Juan este Evangelio que nosotros leímos, lo va a hacer allá en Éfeso.
Y desde ahí, desde Éfeso, es que Juan es exiliado a una isla donde él va a morir. ¿Se recuerdan cuál es el nombre de la isla? Patmos, ¿ok? A pesar de que hay conflictos también acerca de esos puntos. Pero vamos a leer Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Ok, muchas gracias. Ahí entonces tenemos en el Apocalipsis, ¿verdad? Bastante cuestionado hoy día. La gente moderna empieza a cuestionar si fue Juan, si era Juan el anciano Juan, que también se menciona por ahí en las crónicas, o si era Juan el apóstol. Eso no, ya no tiene que ser una discusión. Pero en el contexto de que fuese Juan el apóstol, entonces fue enviado desde Éfeso hasta Patmos, ¿verdad? En Éfeso escribe esta carta, ¿verdad? Perdón, este evangelio, y luego es exiliado hasta Patmos, como lo mencionaría Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Ahora Juan tiene, el apóstol, tiene por autoría no solamente su evangelio, que es lo que estamos estudiando hoy día, sino que también tiene otros escritos, que ya lo hemos mencionado acá, ¿no? Tenemos sus cartas, ¿verdad? ¿Cuántas cartas tiene Juan? 3, ¿ok? Tenemos primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, y tenemos también el Apocalipsis, ¿verdad? Que de alguna forma el Apocalipsis viene a dar esperanza a los cristianos perseguidos de aquel tiempo, ¿verdad? Año 90, entre el 90 y 100 por ahí, trae esperanza, ¿verdad? De que hay, después de la muerte, hay algo más. Entonces vemos que Juan escribe y todos estos textos que vamos a tener hoy día en nuestro Nuevo Testamento, y todo esto se conoce como la literatura juanina, ¿ok? Literatura juanina, medio chistoso el nombre, ¿no? Pero ese es el nombre, literatura juanina, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de eso estamos hablando de los escritos de Juan. Juan escribe su evangelio, podría ser entre los años 80, 90, a ver, después se escribe el Apocalipsis. Entonces Juan escribe su evangelio entre los años 80 y 90, alrededor de 50 años después de que fue testigo del ministerio terrenal de Jesús, ¿ok? Para que tengamos también esa idea. Hablemos un poquito del contexto histórico, ¿les parece? Ok. Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos, lo dijimos, ¿no? Sí, tenía conocimiento. Esto le permite, de alguna manera, dar un mejor contexto histórico, porque ya las situaciones habían pasado, se habían acomodado todos los hechos, tenía las ideas más claras. Recuerden ustedes que no existían las noticias, ¿no? La gente se iba enterando en el boca a boca, todo iba muy desfasado, ¿verdad? Había gente que era mentirosa, entonces las versiones se cambiaban, ¿no? Entonces era todo un sinfín. Pero Juan tiene la posibilidad de ya tener estos 3 evangelios, ya los había leído, la historia ya estaba mucho más clara, ¿verdad? Para él, en el lugar donde él estaba. Entonces, de alguna manera, este evangelio de Juan nos permite tener un contexto histórico mucho más claro, ¿ok? Va a dar detalles que son importantes dentro de la historia, del desarrollo que hacemos acá. Como decíamos, la intención de Juan es aportar con un evangelio más bien espiritual, ¿verdad? Que mira de alguna forma la vida de Jesús, la vida del Señor, desde una mirada del corazón del Maestro. Por eso vemos tanto amor también en las palabras de Juan, ¿verdad? Y esto es un gran complemento a los otros evangelios. No es que no es que los otros evangelios no tengan amor, para nada. Está todo el amor de Dios ahí. Pero Juan lo hace desde una mirada espiritual, ¿verdad? Logra llegar a las palabras desde lo profundo del corazón. ¿Cómo creen ustedes? Pensemos esto. Si tuviésemos la oportunidad de conocer al Jesús, que Él no ha cambiado, por supuesto, Él no cambia, pero si nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar con Jesús, ¿verdad? El Jesús hombre, ¿cómo creen ustedes que serían las palabras de Jesús hacia nuestras vidas? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan así como un dictador, así como alguien que de alguna forma eh, eh,
que sus palabras eran distintas a como lo muestra el Evangelio de Juan? O sea, yo creo que no, ¿no? Nos imaginamos que de sus palabras salía paz, ¿verdad? A tu corazón, amor, ¿verdad? Ganas de seguir viviendo, ganas de seguirlo, ¿verdad? Era tan así que la gente estaba dispuesta a dejar todo, ¿verdad? Yo veo muchos casos de personajes que el amor de Cristo los llenó, ¿verdad? Que eran capaces de dejar todo, su capa, su puesto, sus redes, ¿verdad? Todo por seguir al Maestro, ¿verdad? Y era porque sus palabras de amor lograban llenar el vacío que las personas tenían, ¿no? Entonces decíamos acá que la intención de Juan justamente es aportar este evangelio, esta buena noticia, desde un evangelio espiritual, lleno de amor, ¿verdad? Porque es parte del fruto del Espíritu. Y que muestra de alguna forma la vida de Jesús desde otro punto de vista, mucho más cercano, mucho más tal vez emocional en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Aquí hay una mirada muy profunda del corazón del maestro, ¿verdad? Y esto es un gran complemento a los otros evangelios. En ningún caso Juan está tratando de contrarrestar los otros evangelios, al contrario, él está complementando, ¿verdad? Todo, recuerden que la Biblia, lo que vamos a ver en la Biblia es que ninguno de sus libros está peleado uno con otro, ¿verdad? O sea, no hay competencia entre los libros. Cada uno va aportando y de manera, en un mismo sentir, en una misma esencia, todos apuntan a la misma idea doctrinal, teológica, histórica, ¿verdad? Entonces, esto porque es inspirado, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que cada uno de los libros es escrito por 40 autores distintos. Entonces, ¿cómo se logra eso en el contexto de la antigüedad donde no había comunicación? Solamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos ya esta intención del Evangelio espiritual de parte de Juan el apóstol. Las características únicas del Evangelio de Juan refuerzan entonces estos propósitos que yo les estoy contando. En primer lugar, si lo quieren poner ahí como un punto, Juan suplió, ¿verdad? Una gran cantidad de material que se puede considerar como único y no registrado en los otros evangelios. ¿Ok? Vamos a encontrar información que es única y atribuible al Evangelio de Juan. En segundo lugar, frecuentemente suple información que te va a ayudar a entender algunos contextos que se mencionan en los otros evangelios, pero que no se da mucha profundidad. En el Evangelio de Juan, si tú lo lees y has leído los otros, vas a decir, ah, por eso entonces pasó tal cosa, ¿no? ¿Ok? Lo vas a entender desde la mirada del Evangelio de Juan. Entonces, es bueno si queremos partir con una lectura, si queremos pedirle a alguien nuevo, un nuevo creyente, que lea un libro, el Evangelio de Juan sería una muy buena herramienta, ya que va a darle algunos contextos para que cuando lean los otros evangelios digan, ah, mira, ya entendí por qué, ¿verdad? Ahora, tengan cuidado con estas series o películas que a veces dan en la tele, ¿verdad? Yo no se los voy a prohibir ni nada, no tengo esa facultad. Pero tengan cuidado en este sentido, porque, claro, las series de televisión podrían ser bien ilustrativas, pero de pronto, si tú no leíste la Biblia y te pusiste a ver esto, de pronto tú no vas a saber, porque hay drama también ahí, ¿no? Hay cosas que se escriben que de alguna forma lo que intentan es contextualizar, pero están suponiendo nada más, ¿verdad? Entonces después usted capaz que se ponga en una predicación a decir algo que a lo mejor en la película o en las series apareció y eso ni en la Biblia estaba. Entonces tiene que tener cuidado, ¿verdad? Se lo digo con cariño, ¿verdad? Véanlo, está bien, no va a pasar nada, ¿verdad? No se les va a meter el diablo ni nada, pero sí tengan cuidado porque se podrían llegar a confundir. Entonces, primer acto, léanse la Biblia, ¿verdad? Y ahí usted por último va a decir, ah, pero mira, esta parte no sale en la Biblia. Ah, sí, pero es parte de la trama, ¿verdad? Y está bien, no va a pasar nada. Ok, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, que decíamos que el Evangelio de Juan suple entonces estos contextos que nos ayudan a entender los evangelios anteriores. ¿Ok? Se me está pasando el tiempo, así que yo voy a tratar de ir resumiendo algunas cositas acá.
Por ejemplo, mientras que los sinópticos, que son los otros evangelios, comienzan con el ministerio de Jesús en Galilea, en la Galilea, implica de alguna forma que Jesús tuvo un ministerio previo antes de este, ¿verdad? Lo van a explicar. Ahí pueden leer Mateo capítulo 4 o Marcos capítulo 1, pero Juan, de alguna manera, suple la respuesta con información del ministerio previo de Jesús en Judea, ¿verdad? Porque hay un orden, ¿verdad? Ahí son importantes los mapas para que podamos ir viendo cómo se va desplazando. Recuerden que en el Evangelio, o en Hechos ya incluso, vamos a encontrar una fórmula muy práctica de cómo se debe evangelizar. Y esta regla no se debe romper, ¿verdad? De menos a más. De dónde estás hacia afuera, ¿verdad? Desde Judea hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esa es la forma, ¿no? ¿Qué significa esto? Desde tu vida, tu familia, tus vecinos, ¿verdad? La gente que tú conoces. O sea, vas haciéndolo así, ¿no? Porque a veces hay gente que de pronto recibe a Cristo en su corazón y ya alzaré mis ojos hacia el norte, ¿verdad? Hacia el monte, dice el texto, ¿no? Entonces, hacia el norte es porque miran siempre Estados Unidos, ¿verdad? Europa y qué sé yo. Pero fíjate en esto, porque tú tienes que partir tu evangelio, tu forma de evangelizar con tu familia, ¿verdad? Con tu Judea. Ahí te tienes que enfocar, ¿verdad? Y ahí tienes que trabajar, ¿verdad? Luego con tus vecinos, luego con la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? No digo que no sea malo salir, no, para nada. Queremos también levantar evangelistas y gloria a Dios por eso, pero debemos siempre respetar esto, ¿verdad? De poder comenzar a predicar, no despreciar a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque si no, eso muestra algo que no está bien en el corazón. Entonces, de alguna manera, este Evangelio de Juan, que es muy interesante de estudiar, nos está mostrando justamente todo aquello, ¿verdad? Cuáles son las razones de los contextos en los cuales Jesús inicia su ministerio público. ¿Ok? Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 6:45, no lo busque ahora, después de la alimentación de los 5.000, Jesús hace que sus discípulos crucen al mar de Galilea, ¿se recuerdan ahí a Betsaida? Y Juan, de alguna manera, va a registrar la razón. Los otros evangelios dicen, y se fue, y cruzó al otro lado, ¿verdad? Pero Juan va a registrar la razón. Las personas estaban a punto de hacer a Jesús, ser rey a Jesús, pero la razón por la cual lo estaban haciendo no era por su reconocimiento de que él era el Hijo de Dios, fíjense. ¿Saben por qué lo iban a hacer Jesús? ¿Por qué lo iban a hacer Mesías? ¿Por qué lo iban a hacer rey? Era por la multiplicación milagrosa de los alimentos, ¿verdad? Y lo que está haciendo Jesús de alguna forma es evitar esos esfuerzos que eran erróneos, ¿no? Ahí en el capítulo 6, 26. Y vienen ahí todas estas frases, ¿verdad? Que esta gente viene por los panes y los peces, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Juan nos va aportando esta enseñanza para poder entender los contextos. No es que Jesús tenía su agenda tan ocupada, él tenía razones, ¿verdad? Entonces, cuando se produce esto, entonces Jesús nos va a entregar a través del Evangelio de Juan unos contextos que nos permiten estar un poquito más informados, ¿verdad? De las razones. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que entrega más teología en comparación a los otros evangelios, ¿ok? Y el punto más importante es que el Evangelio de Juan es el que tiene mayor cantidad de enseñanzas en relación al Espíritu Santo, ¿ok? En relación a todos los otros evangelios, el de Juan es el que tiene más enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo. Ahí pueden leer el capítulo 14, 16, el versículo 17, el 26. Bueno, ahí pueden leer, en realidad lean toda la carta, pero se van a dar cuenta que tenemos mucha información acerca del mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Hace un énfasis el Evangelio de Juan. ¿Ok? Bien, el Evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que contiene
una afirmación mucho más precisa y el propósito, ¿verdad?, que tiene este. Vamos a leer, este es el último texto, Juan capítulo 20-30. Vamos a ver cómo el Evangelio de Juan nos muestra, ¿verdad?, el propósito, ¿verdad?, que tiene todo esto, ¿verdad? A ver si ustedes descubren el propósito. Amén. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ok, ¿y el 31, hermano? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ah, muy bien. Ahí está, entonces. Ese es el propósito, ¿verdad? Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis, ¿verdad? Porque está hablando de las señales, los milagros. Pero todo esto que se escribe aquí, el propósito es para que creamos en Cristo Jesús. No es para que... ¿Se acuerdan cuando les hablé en una predicación acerca de las multitudes? ¿Se recuerdan, no? ¿Se recuerdan ustedes que en la Biblia, como en el original, la palabra multitud también se le llama, no solamente, no está hablando de un gentío de personas, sino que también se les llama, ¿se recuerdan o no? ¿Alguien se tomó nota de eso? Chusma. Chusma, exactamente, la chusma, como la de Kiko, ¿no? Fíjense por qué. Porque chusma, ¿verdad?, que esta palabra que yo en un principio pensé que era solo de México, ¿no? Pero no, se refiere a gente oportunista, gente que está como buscando el beneficio, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando leemos este texto, Juan capítulo 20-30 y el 31, nos habla, ¿verdad?, de muchas señales, milagros, ¿verdad?, que Jesús hacía, ¿verdad? Y que incluso dice acá que no están escritas en este libro. O sea, hubo muchos milagros. Dice, pero, el versículo 31 dice, pero, ¿verdad? Pone esta palabra que es importante. Pero estas, o sea, todos los milagros y todas aquellas cosas, se han escrito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para que creáis, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, porque eran parte de las señales que seguirían al Mesías, ¿verdad? Pero no es el propósito el milagro, sino que era que creyésemos, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, ¿verdad? Y luego termina, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, esto de alguna forma, este versículo 31, encierra el propósito del Evangelio de Juan y en realidad de todo el texto bíblico. ¿Ok? Entonces, los propósitos primordiales del Evangelio de Juan es el creer, la fe, creer en Jesús y reconocer en Jesús que Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el énfasis que está haciendo Juan. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque se nos está pasando el tiempo. ¿Ok? Y voy a ponerle acá entonces este videito final que de alguna forma después vean la segunda parte, se las comparto para que podamos también complementar, ¿ok? Hay mucha información que la verdad que no se alcanza a decir porque es muy cortito el tiempo, pero en honor a ello vamos a poner acá el video. Vamos. El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús. Y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice, pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que a creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos.
seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con "En el principio ya existía el verbo", que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de "y sin embargo, que el verbo era Dios". Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo, que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna.
Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan, y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús, así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí tenemos esta primera parte. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por poder reunirnos. Gracias porque nos has permitido tener todo lo necesario para poder estar conectados. Me dicen mis hermanos, a los que escuchan también esta grabación. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por Juan. Gracias por este discípulo amado, Señor, que ha escrito este hermoso evangelio que hoy día es vida en nosotros. Señor, bendícenos y que no solamente sea un conocimiento histórico y teológico, sino que todo esto pueda tener vida en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Un abrazo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes.